Amigos y hermanos, una vez más vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 2. Y vamos a leer desde los versículos 25 al 38. Dice así: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Que nuestro Señor nos bendiga al considerar esta porción de su santa palabra. Entre los himnos que cantamos en el Himnos y Cánticos del Evangelio, tenemos el himno 209, cuya primera estrofa dice estas preciosas palabras: Pronto Jesús de los cielos vendrá, dulce es pensarlo y gran gozo da. Transformarános su rostro al ver, esta es la meta al fin del correr. Que Dios añada su bendición y la cita de esta estrofa que traemos a colación nos haga pensar, ¿no?, que el Señor viene muy pronto. Así era la esperanza de Simeón y de Ana. Esperaban al ungido del Señor. El Espíritu Santo le había dicho a Simeón que no moriría hasta que él vea con sus propios ojos al Cristo, al ungido, al Mesías. Y el Señor cumplió su palabra. Hoy las Escrituras y el Espíritu Santo nos dan testimonio de que muy pronto, el momento menos pensado, en cualquier momento, el Señor Jesucristo viene con voz de mando, con trompeta de Dios, y desde el aire va a llamar a los suyos, a los que están vivos, a los que estén muertos, a los que hayan dormido, muerto, resucitarán al unirse con sus espíritus que vendrán con el Señor. Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, serán dotados de un cuerpo celestial, y nosotros los que vivimos también seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y el Señor nos introducirá a la casa del Padre, que es nuestra esperanza.
Oh, que el Espíritu Santo, a través de estos dos viejos, Ana y Simeón, se digne hablarnos, encender la llama que a veces se apaga, la llama de la esperanza de la venida del Señor, que vuelva a ponernos en la expectativa de su venida, que vuelva a poner en el corazón nuestro el amar la venida del Señor Jesucristo. Estos dos viejos vivían en esa esperanza de ver al Mesías en su primera venida, cuando venía por su pueblo de Israel, cuando venía para ser el rey, cuando su emisario, su heraldo, pregonaba: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Que el Espíritu Santo despierte en nosotros, como en estos dos personajes viejos que estamos estudiando en la palabra, un interés de vivir en el templo, como hemos leído ayer: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Que amemos las reuniones, que amemos el estar congregados, escuchando la palabra de Dios. Ana y Simeón son dos, un hombre y una mujer, ambos ancianos y conocidos por todos por su piedad. Los dos tienen el privilegio de ver a Jesús antes de morir, es decir, antes que ellos mueran, tuvieron el privilegio de ver a Jesús como un niño. Desde el punto de vista espiritual y nacional, los judíos estaban muy alejados de Dios. Pero Dios siempre tiene a algunos que le temen y que testifican valientemente aún en las horas más oscuras. Tanto Simeón como Ana servían al Dios verdadero. Así lo leemos en los versículos 29 y 37. Y por cierto que esto es el deber de todos los que son de Él. Este es el deber, servir al Señor. Es mi deber, es tu deber como cristiana, como cristiano. Has sido salvado para servir a Dios. No lo olvides. Mientras que servían, ellos esperaban al Señor. Y esto es precisamente lo que hicieron los tesalonicenses cuando se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Así les dice Pablo. Es una recomendación que él les hace en su primera carta, capítulo 1, verso 10. Les dice: todos comentan, todos hablan, que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Había en la vida de Ana y Simeón 4 cosas que yo veo que se destacan. Primero, había confianza en Dios. El creyente tiene que tener confianza en el Señor. Tiene que descansar en las promesas del Señor. Tiene que apoyarse confiadamente en la palabra del Señor. Porque si no, no tiene nada. Es como un barco que no tiene velas, que no tiene motor, que no tiene vapor, que no tiene dirección, no tiene rumbo. Tenemos que tener confianza en el Señor. Otra cosa, estos dos viejos tenían esperanza en Dios. Esperaban en el Señor. Esperaban a ver con sus ojos al Señor y lo vieron. Hoy permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estemos viviendo en esa esperanza, hermanos.
No perdamos de vista nuestra esperanza. Y nosotros en los momentos cruciales de la prueba, cuando algún ser querido, algún hermano en Cristo, algún familiar que ha confiado en Cristo, parte a la eternidad, no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Tratemos de aferrarnos a la esperanza que muy pronto, junto con el ser querido que se ha ido, vamos a reunirnos en la presencia del Señor. En tercer lugar, estos dos viejos tenían una bienaventuranza por parte de Dios. ¿Cuál era la bienaventuranza? Era estar en el templo, en el servicio del Señor. Bienaventurados, vuelvo a repetir el texto que hemos citado ayer, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y estos dos ancianos eran bienaventurados. Bienaventurados por la dicha de haber servido a Dios, de haber esperado ver al Señor, al ungido, y de haberle visto. Pero hay otro pensamiento. Estos dos no solamente tenían confianza en Dios, esperanza en Dios, y eran bienaventurados por parte de Dios, sino tenían alabanzas para Dios. Pese a la frialdad, a la apostasía, al alejamiento a nivel nacional de las cosas de Dios, ellos no dejaban de alabar al Señor. Que pese a las circunstancias que nos rodean, pese a que todas las cosas parecen contrariar nuestra fe, hermanos, no dejemos de alabar al Señor y de darle gracias, porque estos son factores predominantes en las vidas, deben ser factores predominantes en las vidas de los que por la fe hemos alcanzado la victoria. Hablando de la sexta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa bienaventuranza de Mateo 5, versículo 8. Podemos comentar algo. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el corazón limpio se menciona juntamente con dos cosas, con la buena conciencia y la fe no fingida. Si el espejo del corazón está opaco, está empañado, entonces hay algo que no está bien con la conciencia y con la fe. Tomemos en cuenta, el corazón limpio está vinculado con la buena conciencia y la fe no fingida. En segundo lugar, también en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 22, leemos de aquellos que invocan al Señor de corazón limpio. Si mi corazón no está limpio, si mi corazón está empañado por algún pecado, por alguna cosa que no agrada al Señor, por alguna concomitancia con el mal, entonces, ¿cómo puedo invocar al Señor pidiendo su bendición, pidiendo su ayuda? Es para reflexionar cómo debemos tener el corazón limpio. Pero también el apóstol Pedro nos exhorta a amarnos los unos a los otros entre los cristianos entrañablemente de corazón puro. Ahí hay otra prueba del corazón limpio. Si no amamos a los hermanos, si estamos haciéndoles daño o estamos menospreciándoles, ya estamos empañando el corazón y el corazón no estaría limpio, no estaría puro.
Qué bien haríamos, hermanos, en hacer nuestra la petición del salmista, cuando dijo en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta debería ser nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hay una pregunta interesante en el libro de los Proverbios, capítulo 20, verso 9, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Claro, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Quién, dice otra pregunta en el Salmo 24, quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿quién estará en el santuario? ¿Quién estará en su santo monte? Pregunta, ¿quién? Y la respuesta es el limpio de manos y limpio de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Así dice el Salmo 24. Y en Proverbios 22 dice, el que ama la limpieza de corazón. Limpiemos nuestro corazón para ser bienaventurados, como eran estos dos viejitos de nuestro estudio.